con tus capacidades. Eso no es lo que dice el Twitter. De hecho, bueno, no es lo que dice el Twitter. Tengo la impresión que entre el tweet y la conversación que tuvimos acá cambió su perspectiva en términos que quiere instalarlo en desde dónde nace. Yo propondría lo siguiente, seamos más íntegros en la conversación, seamos más honestos. Si uno emite una descalificación pública como la que fue ese Twitter, ¿no es cierto? Que eso es lo que es una descalificación. Quizás es mejor disculparse, ¿no? En vez de enredarse tanto y tanta vuelta, que yo no entendí muy bien qué es lo que dijo. O sea, yo soy un aporte desde el punto de vista intelectual, pero no se me permite hacer el aporte. No entendí muy bien. ¿Se puede, no se puede? Además, ¿quién es el que define si uno puede o no puede hacer propuestas públicas? Claro. A mí me parece un enredo. Yo creo que sería más sensato. Mira, lo que pasa en la política es que los actores políticos se olvidan de que quizás a veces uno simplemente tiene que reconocer que se equivocó y decir, pucha, me equivoqué y en realidad no debía haber hecho eso. Listo. Eso se aplica también, por ejemplo, y podemos saltar al otro tema que quería conversar contigo, a la ministra Pérez, por ejemplo. ¿Ella debiera disculparse? Yo creo que ella también... bueno, ahí uno conoce menos a la gente, pero da la impresión por la conversación que existe entre incluso gente del mundo de la derecha y gente, aparentemente incluso hasta del gabinete del presidente Piñera, que fue un exabrupto demasiado grande, porque además lo que generó ella es que un gobierno que estaba con una posibilidad, un espacio, una ventana para tener logros legislativos súper acotadas, súper chiquititas, ¿no es cierto? Acuérdense que el próximo año viene un año electoral en que las cosas se ponen muy difíciles. Le tiró el mantel. Entonces hace aún menos probable que se aprueben algunas de las reformas que quiere hacer el presidente Piñera, aún menos probable que se aprueben algunas de las reformas que quiere el empresariado y que ha estado presionando al gobierno para hacerlo. Entonces yo creo que también de repente las cosas se arreglan más fácil. ¿Por qué no es posible para los actores públicos decir que a veces se equivocan? Yo creo que los chilenos son suficientemente sensatos para darse cuenta que los líderes también son falibles y que uno puede decirle, mira, la verdad, no quise decir eso y... Es que tengo la impresión que sí quiso decirlo. Ese es el problema, quizás. Parecido a la cosa de Gabriel antes, ¿no? No sé, uno ha hecho una pachotada, insulta a la gente, hace una generalización y después retrocede y se enreda y matiza. A mí me parece una manera poco directa de decir las cosas. O sea, sería... Yo creo que lo que dio a entender la ministra en su primera declaración fue un insulto generalizado hacia los socialistas. Yo me sentí insultado yo mismo. Perdona, yo que viví en la Colombia de los narcos, que conozco personas que, digamos, sufrieron las consecuencias de eso. Entonces, a mí me pareció excesivo, me pareció injusto, me pareció poco generoso, entre otras cosas porque las personas realmente informadas sabrán que en el Partido Socialista sí se están haciendo cosas para enfrentar esto. Naturalmente que no se van a hacer con publicidad, sino que se tratan de hacer de una manera, como se hacen las cosas bien hechas, que a veces no son en Twitter, ¿ya? En algunos casos, por lo que yo he escuchado, se ha ido revisando casi que puerta a puerta, casa por casa, para verificar los padrones y ver exactamente cuáles son la identidad de las personas. Entonces, el otro día Osvaldo Andrade decía que quizá al Partido Socialista le faltaba comunicar más esto. Puede ser, digamos, pero yo creo que una persona informada debería darse cuenta de que esos juicios son completamente injustos y completamente inapropiados. Y después se matiza, pero todos sabemos cómo es eso. Digamos, se hace el insulto público y después nadie ve las disculpas o la matiza. Entonces me parece una manera poco íntegra de hablar. Yo creo una manera más directa de hablar. ¿Y te parece que es un exabrupto, Óscar? Y te lo pregunto porque es una ministra de Estado, es la vocera de este gobierno y muchas personas informadas también plantean que lo más probable es que detrás de estos dichos que salió a refrendar el presidente Sebastián Piñera horas después, hay un diseño. Hay algo que se está diciendo, o sea, no es solamente un mensaje, hay un contenido ahí que es el que hay que leer finalmente. Bueno, ¿Tienes la misma impresión? Si es a propósito, no los conozco lo suficiente para eso, pero si es a propósito, es una idea muy equivocada por dos razones. Primero, porque va a conducir a que el gobierno no va a lograr su agenda legislativa. Y yo no sé si tienen la teoría de que este país va a crecer a punta de insultos, pero yo creo que va a crecer a punta de acuerdos legislativos. Es una teoría nueva de la economía. Habría que escribir el paper. Es distinto. A punta de insultos vamos a crecer. Creo que no va a resultar. Eso es lo primero. Entonces me parece una mala idea y creo que hay gente en la derecha y en el empresariado que ya les está diciendo que es una mala idea.
Y lo segundo, creo que el tema de... Yo lo viví, mira, lo vivimos como familia en los años 80, ¿ya? En Colombia. Les quiero decir lo siguiente, mi percepción es que en Colombia la élite política hizo exactamente esto. Esto es, cuando vio que había una amenaza de crimen organizado que se estaba tratando de meter, empezaron a tratar de tener ganancias chicas. Yo lo uso contra ti, a favor mío, y a lo que condujo eso fue a frivolizar el tema y a que se lo tomara, a que en el fondo el crimen organizado se tomara la política colombiana, que estuvo al borde, Colombia, que es un país querido, que yo amo, como una patria propia, digamos, estuvo al borde de ser un Estado fallido, realmente, ¿ah? Y estuvo en una guerra civil. Entonces, yo lo que haría un llamado a la clase política a no frivolizar este tema. Este no es un tema, el tema de los narcos, el tema de la penetración de prácticas de corrupción, de clientelismo y de crimen organizado en la política, no es un tema para frivolizar ni para usar oportunistamente en la política. No lo hagan. Es una muy mala idea. Lo van a lamentar.